Buen día, arquitecto y compañeros, somos el equipo 2, conformado por Joshua Iván Sánchez Pérez y su servidora Esmeralda Méndez López. Vamos a exponer el tema 2, el pensamiento a la luz de la neurociencia. Como introducción al tema hablaremos sobre la gran capacidad e ilimitada potencialidad que tiene el cerebro humano para conocer y desentrañar la naturaleza de las realidades que le rodean. Como señala el filósofo de la ciencia Karl Popper, la epistemología encaja bastante bien con nuestro conocimiento actual de la fisiología del cerebro, de modo que ambos se apoyan mutuamente. Más concretamente, es una visión clara de la riqueza y el dinamismo de la mente humana, de la interacción entre la parte consciente y la inconsciente, entre el área racional y la afectiva. Nos ayuda a vislumbrar la necesidad de una teoría de la racionalidad diferente y a adoptar una nueva postura epistemológica. Como primer subtema, complejidad estructural y funcional, nos menciona que los datos que especifican la naturaleza constitutiva del cerebro humano son todos muy sorprendentes, aparentemente increíbles y casi imposibles de imaginar. Por ejemplo, el cerebro tiene solo el 2% del peso del cuerpo, pero consume el 20% de su energía. Está compuesto por unos 10 a 15 mil millones de neuronas, cada una de las cuales se interconecta con otras por un número de sinapsis que va de varios centenares a más de 20.000, formando una gran red estructural que es unas 100 veces más compleja que la red telefónica mundial. Sin embargo, el tiempo de activación entre dos sinapsis es inferior a 1 milisegundo. Una estimación modesta de la frecuencia de impulsos entre los dos hemisferios supera los 4.000 millones por segundo, es decir, 4.000 MHz. La velocidad del procesamiento de información del sistema nervioso no consciente supera toda posible imaginación humana. Toda experiencia sensorial, consciente o inconsciente, queda registrada en el aparato neuronal y podrá ser evocada posteriormente, si se dan ciertas condiciones propicias. Y algo parecido sucede con nuestro conocimiento hereditario, inconsciente, que constituye una base de potencialidad aún mucho mayor. Parece ser que el cerebro, al igual que algunos sentidos como la vista y el oído, utilizan los principios holográficos para almacenar información, de modo que, registrando únicamente la pauta de difracción de un evento, es decir, no la imagen sino el cómputo capaz de reproducirla, conserva la información de la totalidad y así el todo está en cada parte y estás en el todo, y en el aprendizaje se reduce a la organización jerárquica de estructuras. Igualmente, la vastedad y los recursos de la mente son tan grandes que el hombre puede elegir en un instante dado. Como segundo subtema, áreas comprometidas y áreas disponibles, hablaremos con base en extensos estudios microestructurales. Ha desarrollado la idea según la cual, tanto en la estructura como en la función de todas las áreas de la corteza cerebral, la columna, el módulo o engrama constituye la unidad básica. Está dispuesta verticalmente respecto a la superficie y se compone de unas 10.000 neuronas de diferentes tipos, especialmente excitadoras e inhibidoras, y toda la maquinaria neuronal de la corteza cerebral humana posee de 1 a 2 millones de módulos o engramas. Cada módulo se puede también comparar a una estación de radio, transmisora hacia la mente y receptora de ella, con una disposición funcional de excitación e inhibición en retroalimentación y proalimentación. El cerebro es un sistema abierto de sistemas abiertos cuya operación en conjunto es inmensamente compleja y está más allá de todo lo imaginable. Entre las muchas realidades importantes en el funcionamiento del cerebro, hay un hecho sumamente relevante que conviene mencionar. Las vías de los órganos receptores que van al cerebro nunca son directas, sino que siempre hay conexiones sinápticas de una neurona a otra en las estaciones de Rele.
Una neurona solo lleva el mensaje de un extremo al otro de su axón. Por tanto, cada uno de estos estadios da cierta oportunidad de modificar la codificación del mensaje procedente de los dos receptores sensoriales. Todos queremos vivir directamente inmersos en el mundo que nos rodea, sentir sus objetos y acontecimientos con precisión y vivir en el mundo real y ordinario. Se afirma que todo eso no es más que una ilusión perceptiva, dado que todos nosotros nos enfrentamos al mundo desde un cerebro que se haya conectado con lo que está ahí fuera, a través de unos cuantos millones de frágiles fibras nerviosas sensoriales. Esos son nuestros únicos canales de información, nuestras líneas vitales con la realidad, permitiendo distorsiones de cualidad y de medida en una relación espacial forzada, aunque isomórfica, entre fuera y dentro. La sensación es una abstracción, no una réplica del mundo real. Y a continuación mi compañero Joshua va a continuar con el siguiente subtema. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la complementariedad de las estructuras cerebrales. Como bien nos dice Roger Sperry, cada uno de los dos hemisferios cerebrales parece tener sus propias sensaciones, percepciones, pensamientos, sensibilidad y memoria. El hemisferio derecho, en cambio, cuyo proceso es predominantemente inconsciente, desarrolla todas las funciones que requieren un pensamiento o una visión intelectual. La velocidad de trabajo y pensamiento de información de ambos hemisferios es totalmente diferente, mientras que el sistema nervioso racional consciente, en este caso el hemisferio izquierdo, procesa apenas unos 40 bits de unidades de información por segundo. La plena capacidad de todo el sistema nervioso inconsciente es asentado en su mayor parte en el hemisferio derecho. El cerebelo y el sistema límbico alcanza, como ya señalamos, de 1 a 10 millones de bits por segundo. Bueno, ahora hablaremos de la dinámica del pensamiento del creador. Como primer punto tenemos la motivación inicial, que debe existir una motivación o interés específico centrado en un área determinada, que tiene un gran significado intelectual o emocional para nosotros. Como segundo punto, tenemos la exploración de contenidos de los módulos abiertos, el cual nos dice que la mente actúa de forma remota y lentamente, sin potencia coercitiva, sobre una amplia extensión de módulos de la corteza cerebral, en las cuales está codificada la información. Como punto 3, tenemos el papel activo de la mente autoconsciente, el yo. En cierto sentido, toca el cerebro del mismo modo que un pianista toca el piano o que un conductor acciona los mandos de su coche. Al tratar de recuperar el recuerdo o la información que nos interesa en un momento determinado, la mente autoconsciente sondea ensayando todo tipo de estrategias. Como siguiente punto, tenemos la influencia del pasado y vivencia del eureka. Nuestra mente autoconsciente puede buscar en la memoria los datos y las ideas apropiadas para la solución de un problema, y luego relacionarlos. Pero esto casi siempre lo hace comparando el planteamiento del problema con nuestra estructura cognitiva previa. La lógica implícita de la intuición. ¿Existe lógica en el proceso preconsciente que culmina con la intuición novedosa? Frecuentemente se identifica una intuición, en especial cuando la verdad de su contenido no puede demostrarse de inmediato, como algo irracional, y a quien cree en ella se le considera falta de lógica, de razón y también de anticientífico. La armonía entre las tres diferentes partes del cerebro, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y el sistema límbico. Su equilibrio y sabia orquestación deberá ser un objetivo fundamental de nuestra educación moderna. El yo crea su cerebro. Otro aspecto de extremada significación y trascendencia, y que es aquel que se deriva de la función activa de la mente autoconsciente, la cual es capaz de provocar cambios en los acontecimientos neuronales, formando y creando así su propio cerebro. Como conclusión, podemos decir que la comprensión y el esclarecimiento de un área determinada del saber siempre repercuten benéficamente de muchas otras. Se ha demostrado de forma cada vez más clara que cuanto más creemos en las habilidades de nuestra mente,
Cuanto más la utilizamos y tenemos fe en ella, mejor trabaja. Muchos elementos internos de nuestro cerebro se activan solamente con operaciones muy específicas, y si estas actividades no se realizan de una manera particular durante las etapas de desarrollo, cuando las neuronas y sus sinapsis dependen mucho del uso, las neuronas involucradas pueden sufrir un proceso regresivo, dejando profundas deficiencias funcionales en su maquinaria integradora. Es antihumano forzar hacia un conformismo, mutilar el pensamiento divergente, sancionar la discrepancia aunque sea razonada, no aceptar la oposición aunque sea lógica, no tolerar la crítica aunque sea fundada. A fin de cuentas, lo nuevo y original puede ser en muchos aspectos, en muchas formas y a muchos niveles. Finalmente, conviene enfatizar que los procesos creativos como el pensamiento original y productivo no son acciones aisladas en las personas, sino que impregnan toda la personalidad, es decir, que no son algo que se toma o se deja, que se entrega o se adquiere en un momento, como un taller de creatividad en una semana de creatividad y cosas por el estilo. Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo. Gracias.